¿Cómo le va, mis hermanos? Les saludo en el nombre de Jesús a todos ustedes, como también a todos mis amigos y personas que le envío predicación los días viernes. Espero que estén bien. El día de hoy voy a hablar la preparación para predicar con poder. Voy a leer en el libro de San Mateo 28, 18, 20, donde Jesús comisionó evangélicamente a todos nosotros de predicar la palabra del Señor. Y dice así: y se acercó Jesús y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Todos nosotros los que hemos recibido a Cristo y nos hemos arrepentido de corazón y somos sus servidores, tenemos un deber de prepararnos para predicar con poder, para que luego Dios nos envíe como verdaderos misioneros. Los misioneros son los verdaderos embajadores de Cristo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que prepararnos, como Jesús preparó a sus discípulos para su obra, ¿ya? Porque eso fue lo que Él estuvo 3 años y medio preparando a sus discípulos, ¿ya? Y luego ellos, ¿no es cierto?, pasaron a ser apóstoles, que en otras palabras son misioneros, porque ellos llevaron el evangelio por todo el mundo conforme Jesús, ¿no es cierto?, habló. Lo primero que dijo: toda potestad, ¿no es cierto?, me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él tiene ¿no es cierto?, la atribución para que prediquemos la palabra del Señor. Y lo segundo dice: ir por todo el mundo, ¿ya? Es decir, hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. El Evangelio se debe predicar en todas las naciones, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, nos da también una orden, dice: bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? Y luego no hay que dejarlos solos, pues, a los discípulos, porque muchas veces se hacen bautismos y los hermanos cada uno se va para su casa. Eso es un baño nomás, porque hay que preocuparse de apacentar a aquellos nuevos miembros que Cristo ha recogido y que fueron a las aguas del bautismo. Es decir, discipularlo, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hay que enseñarle? ¿Ya? Enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y luego hace una promesa: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves? Entonces Cristo está con nosotros, vive con nosotros, estará siempre con nosotros. Pero para eso tenemos nosotros que pedir algo muy importante. Aquí en el libro de Lucas 24, 45 dice: entonces le abrió el entendimiento para que se cumpliesen las Escrituras. Sin entendimiento de Dios es imposible predicar. Sin la gracia de Dios es imposible que las personas puedan entender. Por eso es que es importante tener, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Porque una persona, cuando cree en Jesús, va a las aguas del bautismo, recibe también el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hay que pedir entendimiento para que podamos nosotros con sabiduría predicar la palabra del Señor. Ahí en el verso 49 del mismo capítulo 24 dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuál es el poder de lo alto? El Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Si ustedes van ahí en el libro, ¿no es cierto?, de Mateo, capítulo 3, verso 16, cuando Jesús fue bautizado en el desierto por Juan el Bautista,
Dice que descendió el Espíritu de nuestro Padre como paloma corporalmente sobre Jesús. Y la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Entonces, Jesús necesitó el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Él tuvo que trabajar en su ministerio en compañía o interactuó, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo. Entonces aquí le dice a ellos que debían quedarse en Jerusalén para que sean vestidos del poder de lo alto, que pronto, ¿no es cierto?, vendría y que ¿no es cierto?, se manifestaría allí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre va a requerir que nosotros estemos bien investidos, ¿ah? Porque si usted no está investido, no salga al mundo, ¿ah? Si usted, ¿no es cierto?, no está preparado, no predique, porque usted tiene que preparar hoy día, ¿no es cierto?, con esa investidura desde lo alto, porque hay muchos demonios hoy día que andan blasfemando, ¿ya? Hay muchos que no odian. Recuerde que Jesús dijo que por su causa el mundo a nosotros, ¿no es cierto?, nos odiaría. ¿Y cuántos nos odian? ¿Pero por qué? Por predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando a veces hablamos otras cosas que no es la palabra de Dios, entonces sí, el mundo, ¿no es cierto?, se va a ir contra nosotros. Pero si usted predica palabra de Dios, hasta el mismo Satanás, el diablo, se va a sujetar, porque usted está hablando con poder, con autoridad. A veces yo he estado predicando y me han salido algunos endemoniados o otros a encararme. Pero yo le digo, estoy predicando palabra de Cristo y guarda silencio. Me da vuelta y se van, porque usted tiene que predicar con el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También, ¿no es cierto?, en Primera de Pedro, ¿ya?, capítulo 1, verso 12, dice, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, si nosotros predicamos el Evangelio, tiene que hacerlo con el Espíritu Santo del cielo. Por eso es que si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a convencer al mundo de pecado? ¿Cómo se van a arrepentir? Si el Espíritu Santo convence, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, es convencer al pecador. Entonces necesitamos ser investidos por el Espíritu Santo, como dice en 1 de Pedro 1:3, ¿ya? Debemos tenerlo. Los apóstoles lo tuvieron, ¿ya? Fueron investidos. Y luego, ¿no es cierto?, fue derramando Dios a través de los mismos apóstoles e instrumentos para que la iglesia fuera investida y con poder se predicase el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. A ver si nos queda un poquito más claro, ¿ya?, cuál fue el resultado de esa predicación. Veamos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 4, 6 y 7. Dice, muchos de los que habían creído la palabra creyeron y creció la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, cuando se predica con poder y no lo que está hablando el hombre, el yo, ¿ya?, siempre va a haber un resultado positivo. Es importante, ¿ya?, tener este poder de lo alto, ¿ya?, porque ese poder va a hacer que traspase aún las piedras más duras, aún las murallas más duras. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, que cuando la gente oía la palabra, creyeron. Si no hay poder de Dios, nadie va a creer, ¿eh? Nadie va a creer. Porque tras de, ¿no es cierto?, de ese poder de la palabra de Dios vienen milagros, ¿ya? Vienen milagros, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso, ¿no es cierto?, de 15 al 18, Dios nos entrega eso, ¿no es cierto?, esa comisión grande. Primero, predicar su reino. Segundo, reprender demonios, hablar nuevas lenguas, ¿ya? Y tercero, aún dice que aunque tomemos serpiente, bebamos cosas mortíferas, no nos dañarán, y sobre los enfermos pondremos manos y estos sanarán. Ese es el poder de Dios que tenemos que nosotros, ¿no es cierto?, manifestarle al mundo.
Un día un hombre predicando, yo me decía, ¿y cómo me dices tú que sana Dios? Porque me ha sanado a mí, me ha sanado a mí, ha hecho milagro en mí. Y esa convicción que yo tengo, ni el demonio ni ningún espíritu contrario me va a hacer negar lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es que es importante esto, hermano, que Dios haga obra en usted y que usted aprenda a conocer, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Y dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, especialmente en Jerusalén. ¿Ah? También muchos de los sacerdotes, de estos sacerdotes judíos, obedecían a la fe. Por eso es que tenemos que tener el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, Dios hace siempre promesa, ¿no es cierto?, a los fieles siervos o ministros del Evangelio. Dice, ¿no es cierto?, en Salmo 126:6 dice, irán andando, llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. No es fácil ser en primer lugar un misionero, ser un embajador de Cristo, ser un evangelista, ser un pastor. Es muy difícil, porque aquí habla, irán andando llorando, que los que llevan la preciosa gavilla, la gavilla donde está el trigo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que usted sea trigo y yo sea trigo, usted amiga, usted amigo, que está recién conociendo la palabra del Señor por distintos medios. Dios quiere que usted sea trigo para que mañana sea parte de esta gavilla, ¿ya?, donde se almacena, donde está ahí protegido el trigo, para que vaya creciendo este santo evangelio. Dice, más volverán a venir con regocijo trayendo su gavilla. ¿Ya? Esto es la palabra de Dios hoy. ¿Ya? Yo le hablo a mis hermanos más maduros, ya con más experiencia. Predique la palabra del Señor. No se quede con tan solo ir a la iglesia. Se ha visto que hoy día muy pocos salen a predicar. No sé qué es lo que ha pasado. Hay que seguir predicando, hermanos, la palabra del Señor para que sigamos manifestándole al mundo que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo transforma nuestras vidas. Padre, le damos gracias por su misericordia de esta, Señor, palabra suya, cómo prepararnos para predicar. Indudablemente tiene que ser con poder de lo alto, mi Señor, para que después usted nos levante, Señor, donde usted quiera llevarnos, a tierras áridas, a tierras fértiles, Señor, donde hay mucho o hay poco, pero lo importante, Señor, como dice este Salmo 126, que irán llorando, dice, ¿no es cierto?, más llevaremos en nuestras manos las gavillas, las semillas, Señor, para predicar su palabra. Yo pido que usted bendiga, Señor, aquel que va a escuchar y va a analizar este video, Padre Santo, a través de su presencia. Revélese en ello. Señor, sane su espíritu, sane, Dios mío, su alma, sane su mente y sane su carne. Se lo ruego por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Hermanos, prediquemos la palabra del Señor. A ver si esta otra semana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar un poco de la obra misionera. Un abrazo. Bendiciones, buenas tardes.